Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stream y Café. Bienvenidos a este stream en el cual me tomo un café y hablo de algún tema que me parece importante a nivel político, social, económico, bueno, a nivel, sí, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, que me parece importante dialogar. La cuestión es que esto que voy a hacer a partir de este momento, a partir de hace 45 segundos, va a ser una monólogo, ¿sí? Voy a hablar durante 45, durante una hora específicamente de un tema que está sucediendo actualmente. No lo voy a editar, yo no suelo editar mi contenido, es decir, o sea, yo no suelo hacerle un maquillaje a lo que digo, simplemente así como salió, así lo publico en el canal secundario de este proyecto, en este canal en Science. Y bueno, el tema que me trae aquí son la relación que ha tenido Colombia con los Estados Unidos. Esto debido a un problema que se ocasionó entre los dos líderes políticos, entre el presidente de Colombia y el presidente de los Estados Unidos, hace unos días o ayer creo, donde se empezaron eh, a medir estos dos personajes y a pelear, ¿sí? Pelear de alguna manera y poniendo en vilo a las dos naciones, ¿no? Yo no tengo un conocimiento muy profundo de la historia de Colombia ni de los Estados Unidos, ni mucho menos de la geopolítica, de los temas políticos y de las relaciones internacionales que debe tener un país con el otro, etcétera. Yo estoy un poco alejado de la política. Sin embargo, quiero dar mi opinión al respecto. Sí, lastimosamente, Colombia está viviendo uno de sus peores momentos, creería yo, hace unos años. Hace unos años, no sé si históricamente ha sucedido así, pero hace unos años se ha visto esa gran distinción con respecto a dividirse en dos bandos. Creo que ha sido histórico, ¿no? Antes, en el pasado, se llamaban federalistas, centralistas, liberales, conservadores, y ahora se llaman izquierdas y derechas. Eh, el tema es que la población, el país como tal, está dividido en izquierdas y derechas en este momento. En este programa voy a mostrar una serie de videos que estuve guardando en favoritos en la página de X, una serie de videos y comentarios de lo que pasó ayer o lo que pasó antier, no recuerdo cuándo pasó en que se midieron ahí estos dos personajes y pues la mayoría de los videos que voy a analizar o que voy a escuchar son de políticos o personas afines a la derecha colombiana. ¿Y por qué a la derecha colombiana? Porque la derecha colombiana tiene una relación con los Estados Unidos. Esto no quiere decir que la izquierda no tenga una relación con los Estados Unidos. La derecha colombiana tiene una relación con los Estados Unidos no de igualdad, sino de sumisión, de seguir a la estrella del norte, de seguir, de mirar a la estrella polar,
Esto es una frase de Mario Fidel Suárez, que fue un expresidente de Colombia que dijo esa frase y que pensaría yo, con el poco conocimiento de historia que tengo de Colombia, que fue el que inició esa relación de desigualdad entre los Estados Unidos y Colombia. Eh, y bueno, el tema aquí es que yo no vengo aquí a este espacio a criticar las relaciones de los Estados Unidos simplemente por criticarlas, ¿sí? Las relaciones que tiene Colombia con los Estados Unidos. Y yo no vengo a criticar simplemente a la potencia mundial, al país Estados Unidos, simplemente por criticarlo, ¿sí? Porque sea de izquierdas o sea de derechas, no importa finalmente la afiliación política que tenga. El tema es que pienso yo que tenemos un problema como latinoamericanos. Pienso yo que tenemos un problema, muchos de los latinoamericanos tenemos un problema y es ver a los países, a países como Estados Unidos, a países europeos, a países asiáticos, como modelos en cierto sentido, ¿no? Como mirar hacia allá y ponerlos como decía Marco Fidel Suárez, la estrella polar, ¿no? O sea, en miras hacia ese objetivo como si fueran, como si fuese este país un modelo a seguir, ¿sí? Estados Unidos, como cualquier país del mundo, tiene sus problemas, tiene sus problemáticas sociales, eh, y tiene, es bastante complejo en mis ilusiones un poco en mis deseos más que ilusiones, en mis deseos de conocer diferentes culturas del mundo, creo que de los últimos lugares está Estados Unidos. No no por el hecho de que lo vea de una manera inferior o demás, sino que no me gusta. Sí, es un país que a mí no me llama la atención conocer su cultura y su historia y demás. Al igual que durante mucho tiempo, lo he dicho en otros streams, yo en muchas ocasiones tenía miras hacia, o sea, miraba siempre a países europeos y me parecía que la historia de Europa era una historia muy bonita y demás, y no conocía específicamente la historia de mi país. Conocía más la historia de los países europeos que la historia misma de mi país. Y creo que ese fue un problema que me di cuenta a tiempo, que pasa con muchos latinoamericanos. Muchos latinoamericanos viajan a Europa a tomarse fotos en monumentos europeos, eh, como si fuese un logro, como si fuese algo, wow, estoy aquí, estoy en este país, ¿sí? Eh, y reniega y critica toda aquella historia y todo aquello que prácticamente está bajo sus pies. El tema con la política colombiana es que esa relación de desigualdad siempre se ha mantenido con los Estados Unidos, como si los colombianos estuviesen históricamente arrodillados a los Estados Unidos y no tienen una relación de igualdad con los Estados Unidos. Estados Unidos dice y todo el mundo se calla, como si fuese algo intocable.
Me parece bastante complejo también, por ejemplo, que al incluso salieron memes, pero es bastante preocupante porque salieron bastantes memes de las personas que estuvieron en la posesión de Donald Trump, porque estaban, claro, los grandes empresarios. Estaba el fundador, estaba el dueño prácticamente de Amazon, ¿no? ¿Cómo es que se llama el tipo? Bueno, ya ni me acuerdo cómo se llama el tipo. Eh, este tipo, Besos, y ahora se me olvidó el nombre. Bueno, este tipo, que por cierto, es el dueño también de Twitch. Sí, o sea, si llegase en algún momento estas expresiones, estas críticas que hago, por ejemplo, a los Estados Unidos y de alguna manera no les gusta, pues prácticamente me censuran y ya, porque pues él es el dueño prácticamente de la aplicación, ¿no? Lo mismo que también estaba el fundador de Facebook, el dueño de Facebook, y también estaba el dueño de X, Elon Musk, y, y ahora el de Facebook se me olvidó el nombre, pero bueno, ese tipo también. Y el tema aquí es que, claro, todos esos tienen ya una inclinación política determinada. Y políticos colombianos aquí que también se tomaron fotos y prácticamente se derritieron con la posesión de Donald Trump y de que hayan sido invitados a la posesión de Donald Trump, pues está María Fernanda Cabal que fue a ese lugar, política colombiana de inclinación hacia la derecha. El tema de las relaciones de Colombia con los Estados Unidos es que hay que tenerlas. Estados Unidos no es simplemente porque sí una potencia mundial, sí, o sea, Estados Unidos tiene razones y tiene un poderío bastante grande y es bueno tenerlo como socio comercial y o sea, tener buenas relaciones con Estados Unidos, pero no de desigualdad, porque nosotros también somos un país soberano también y tenemos, o sea, somos un país eh, que elige democráticamente a sus líderes, ¿sí? Y que de alguna manera, eh, o sea, de alguna manera no, o sea, no por ser un país latinoamericano debemos tener como hace años se decía que existían países de tercer mundo y primer mundo. No por ser de Latinoamérica somos un país de tercer mundo. En el sentido, lo que significa esa expresión de tercer mundo, ¿no? Y lo que significa esa categoría de estar relegados a algo, sí, es igual que países en desarrollo y países en vías de desarrollo. Si bien, sí, o sea, a lo que me refiero no es tanto en que no lo seamos, que no seamos un país tercermundista o en vías de desarrollo, sino lo que eso significa en, en lo que eso significa para los países que están desarrollados. Sí, o sea, estos países desarrollados suelen ser quienes elaboran y crean todas esas etiquetas y de alguna manera el resto de los países las asumen. Y entonces se justifican algunas cosas. Ah, no, es que nosotros somos un país tercermundista, ¿no? Entonces nosotros somos un país en vías de desarrollo, no estamos desarrollados, ¿sí?
Y el tema del desarrollo es que plantea en cierto sentido como si el desarrollo se diera en una dirección únicamente, ¿sí? En una dirección únicamente. Y la dirección única es que quienes están desarrollados son quienes dictaminan cuáles son los indicadores de desarrollo. Eso es un tema bastante complejo. El tema aquí es que yo no digo que Colombia no tenga relaciones con los Estados Unidos, pero Donald Trump en los 7 días de mandato, no lleva más de 7 días, no lleva más de 8 o 9 días de mandato. En unas declaraciones llegó y dijo que iba a intervenir Panamá porque es que el canal de Panamá se lo entregamos a los panameños y no a los chinos. Sí, como me paso por encima, me paso por el trasero lo que piense Panamá y lo que decida Panamá como país soberano y yo decido qué es lo que voy a hacer con Panamá, como si Panamá fuera de alguna manera algo que él puede manejar así porque le da la hijueputa gana. Perdón por la expresión, pero sí, o sea, el tema es que pasa por encima de eso. Lo mismo pasó con México. Dice un pocotón de cosas de México sin pensar que México sí. Y claro, ¿cuál es el temor? Que los tipos estos tienen el poderío militar y a través de las armas pueden hacer cualquier cosa. ¿Cuál es el temor? Que tienen el poder también económico. Lastimosamente o afortunadamente, Estados Unidos es un gran consumidor de un pocotón de recursos. Y el tema aquí es que con esa política de América para los americanos, en cierto sentido de los Estados Unidos, la expresión no era América, solo, la expresión original, pensaría yo, no era América para los americanos, entendida como los americanos, ¿no? Todos los americanos, sino entendida como América para los norteamericanos. Y ni siquiera América para los norteamericanos porque ahí estaríamos excluyendo a México y a Canadá. América para los Estados Unidos. Y con esa política pues se ha metido en todos los países que le ha dado la regalada gana. El problema, que como dije, yo no tengo mucho conocimiento de la política mundial. El problema es que China, China está entrando a tener relaciones comerciales con diferentes países de Latinoamérica, ¿sí? Está invirtiendo en los países latinoamericanos y como ve Estados Unidos amenazado su poder en Latinoamérica, pues dice prácticamente que él puede hacer lo que se le da la gana, los Estados Unidos. Mientras que con China las relaciones son un poco más igualitarias, ¿sí? Y está invirtiendo capital para el desarrollo de Latinoamérica, el, lo que está haciendo en Perú, lo que está haciendo en Colombia, lo que está haciendo en Panamá, lo que quiere hacer en Panamá, todas estas, sí, que permite, siguiendo la línea del desarrollo, permite desarrollar, potenciar a Latinoamérica. Esto no le conviene a los Estados Unidos por su relación histórica con los chinos y con el fantasma y la estrategia
que le ha funcionado durante décadas de tener al comunismo entre los ojos y vender propaganda anticomunismo por todo el mundo. El tema es que, claro, los colombianos, específicamente, no sé el resto de países latinoamericanos, los colombianos en este país tienen como único, sí, o sea, como lo que decía yo de la estrella del norte, sí, o sea, de la estrella del norte y mirar a la estrella del norte y, y qué, y todo es Estados Unidos y carajo, yo no digo no tengamos relaciones con Estados Unidos, hay que tenerlas, pero las relaciones con Estados Unidos tienen que darse en temas de igualdad. Pero parece que eso no es eh, como, o sea, no sé, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, como que le faltara dignidad a los colombianos para levantarse un poco, ¿no? Y desempolvar las rodillas, porque llevan tantos años arrodillados frente a lo que dice Estados Unidos y todo lo que dice Estados Unidos es, sí, 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 vamos a acatarlo, sí, sí, sí. Y carajo, no. Pero bueno, vamos a ver un par de videos, no sé si todos los videos, agregué muchos. El tema es, que en la aplicación de X agregué, ¿dónde están aquí favoritos? La última que agregué fue a María José Pizarro como una persona de izquierdas, ¿no? El resto son personas de derecha. Iván Duque. Bueno, esta vieja, esto tiene que ver con esa visión que se tiene, no sé quién es Daniela Hurtado, pero con esa visión que se tiene y con el partido, con la partición que tenemos en Colombia, con la partición que tenemos en Colombia, ¿sí? Podemos tener diferencias con Gustavo Petro, ¿sí? Podemos tener diferencias con Gustavo Petro, pero es el presidente actual de la República de Colombia. Independientemente de cualquier cosa, es el presidente. Así como en el pasado, Iván Duque, la persona que está acá arriba, era el presidente de Colombia y pues había personas que no compartíamos su visión de país ni nada de esto. Sin embargo, era el presidente de la República en su momento. Y esa inclinación a mirar, creería yo que, claro, el hijo de Gustavo Petro tiene su problema con la justicia colombiana y pues ahí está implicado a él, ¿no? Y muestran como al hijo de Donald Trump como si fuera, no sé, o sea, tengo la sensación de que el tema es como, wow, el hijo de Donald Trump, toda una belleza, todo un personaje, uy, sí, se ve supremamente bien. Y aquí el otro, el delincuente y todas esas. Si viéramos quién es también un delincuente, pues pondríamos la foto del papá, que pues fue el papá, sí, si bien es presidente de los Estados Unidos, también es un criminal, ¿sí? O sea, la justicia lo dijo que era un criminal, que había cometido un delito. Pero bueno, por eso, por eso agregué esa foto. Entonces creo que ya
Entonces sí, agregué a varias personas, entre ellas a Vicky Dávila que hizo unas expresiones, todos son de derecha, todos son de derecha, incluso esto que es, creo que empieza acá, creo que empecé a agregar los videos desde aquí, hace 24 horas y esto fue el 2 de enero, sí, desde acá. Eh, El tema es que estamos en un año preelectoral. Si estamos en el 2025, el próximo año son las elecciones presidenciales y van a ser elecciones presidenciales bastante importantes en el país. ¿Por qué? Porque sale del gobierno la primera persona de izquierdas del siglo XXI, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No quiere decir que en el siglo pasado, aunque no se utilizaban esos términos, había personas que eran de izquierdas. Eh, no se utilizaban esos términos, pero pues si los ponemos en esos términos, pues había otras personas que también tenían ideales de izquierda. La cuestión es que estamos en un año preelectoral y ahorita, pues, lo que digo, ¿no? Los políticos les encanta hacer una división del país y dividir el país. Y entonces, el tema aquí es que, pues, lo que vamos a escuchar a continuación de este personaje, Vicky Dávila, pues claramente refleja su inclinación política y refleja todo su desprecio a lo que significa un gobierno de izquierdas y el socialismo y el comunismo y bueno, algunas personas creo que en alguno de las cosas que agregué metían a Nicolás Maduro y por qué Colombia debería tener relaciones con, por qué Colombia tiene relaciones con Nicolás Maduro, que es cuestionable todo lo que pasa en Venezuela, pero hay una realidad que es inocultable. Venezuela está al lado de Colombia, ¿sí? Y las relaciones con Venezuela son supremamente importantes porque están al lado de Colombia, ¿sí? Por ejemplo, ahorita lo que está sucediendo en el Catatumbo de nada nos sirve empezar a pelear con Venezuela si tenemos un conflicto en el Catatumbo que es el límite entre Venezuela y Colombia. Tenemos que fortalecer esa relación para atentar, para dar para luchar en ambos frentes, desde Venezuela y desde Colombia y así quitarle terreno a las guerrillas. Pero si peleamos con Venezuela, pues los guerrilleros se van a Venezuela y se protegen de alguna manera, sí, o sea, pero no. El hecho es ver al que está al lado como enemigo. Gracias por seguirme. El hecho es ver al que está al lado como enemigo y generar ahí una pelea ahí entre los dos países mientras el que está en el norte está cagado de la risa porque en Latinoamérica se están agarrando los unos con los otros en izquierdas y derechas. Ese es el berraco problema que tenemos ahorita. Pero bueno, vamos a escuchar a este personaje. ¿Qué tiene para decir este personaje? Lo que acaba de suceder es más que grave. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rompió con Gustavo Petro y su gobierno de manera drástica. Petro se puso a jugar con candela y armó un incendio histórico que afectará a 50 millones de colombianos. Como Petro se negó a recibir a los colombianos deportados por entrar ilegalmente a los Estados Unidos y además aseguró
que hay 15.000 estadounidenses irregularmente aquí. Aquí el tema es, claro, el problema de migración ilegal es grande en los Estados Unidos. Sí, eso es un hecho. El problema es que romper las relaciones no solo está afectando a los migrantes ilegales, está afectando también a los migrantes legales, a los migrantes que llegaron allá y que hicieron su vida y que prácticamente también le apuestan para dar lo mejor de Colombia en ese país. Porque Donald Trump es un xenófobo. Sí, Donald Trump es, o sea, si bien es hijo de inmigrantes, el tipo se cree norteamericano 100% puro. Y bueno, hay una discusión aquí. El otro día hablaba con mi mamá sobre una cuestión. ¿Qué pasaría si finalmente se fueran todos los inmigrantes de los Estados Unidos? ¿Qué pasaría en el caso en el que se fueran todos los migrantes? Estados Unidos se queda solo. Estados Unidos es un país que se construyó de inmigrantes, pero bueno, sí, o sea, este personaje de X, sí, pues ya refleja prácticamente cuál es el sentido de de, de los Estados Unidos en la actualidad, ¿no? Y el problema aquí es que el presidente de Colombia toma una decisión debido a, a que en Brasil llegaron unos inmigrantes esposados y encadenados y esposados. Por más inmigrante ilegal que tenga, tiene todos los derechos de devolverse al país en las mejores condiciones posibles. Pero no, Donald Trump los trata como criminales, así nomás, criminales y ya. Sí. Claro, ¿cómo llegó Donald Trump al poder? Llegó incluso con el apoyo de muchos latinoamericanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que falta en Latinoamérica? ¿Qué es lo que falta en Latinoamérica? Falta identidad. Claro, hay muchas problemáticas al interior de Latinoamérica, tenemos muchos problemas internos en cada uno de los países y esto en cierto sentido da la ilusión de que todas las personas migran porque no hay oportunidades en el país. Ayer veía un video de María Fitzgerald, que es una persona una periodista que empecé a seguir hace poco, y ella decía que las personas no migran simplemente por migrar, que eso no es que simplemente un día me levanté y me voy así porque sí. Un migrante deja a su familia, deja su historia en un país en búsqueda de mejores oportunidades. Y ese desprendimiento de la historia no es que sea fácil. Nadie dice, no, sí, me voy a Estados Unidos a generar plata y ya. Carajo, porque deja a sus amigos, deja sus relaciones aquí en este país, deja todo por apostarle a otro país. País en el que lo van a tratar de manera humillante, porque a los migrantes se les trata de manera humillante. Pero bueno, sí. El tema aquí es que este personaje no se puso a jugar con Candela. ¿Por qué jugar con Candela? Porque le pone un pare a Donald Trump. No, es que no le puede poner un pare a Donald Trump porque es que nos toca limpiarnos las rodillas y volvernos a arrodillar. Ay, pucha, mano, es que es. Aquí en territorio colombiano y que tienen que presentarse ante las autoridades migratorias, pues Trump estalló. Primero, mandó cerrar la sección de visas en la embajada en Bogotá, o sea, visas para colombianos para ninguno. Y después dijo
que los dos aviones estadounidenses con colombianos ilegales, a los que llamó delincuentes, no pudieron aterrizar. Por tanto, aplicó represalias gravísimas y urgentes que anunció de la siguiente manera. Primero, aranceles de emergencia del 25% sobre todos los productos que entran en los Estados Unidos. En una... Esa es otra cosa, ¿no? El tipo llega y no, ah, sí, no me va a recibir a estos, entonces subo aranceles así, o sea, pasando por encima de todo, de todo tratado, de todas cosas, simplemente porque él es el presidente y entonces decide así porque sí. ¿Qué es lo que pasa? El problema de Cuba, el problema actual de Cuba, no es porque Cuba sea comunista o socialista o tenga que ver con... no. El problema de Cuba actualmente es por todas las restricciones, por todos ¿cómo es que se llama eso? Por todas las, ay, ahora se me olvidó el término. Por todos los bloqueos, por todos los bloqueos que le hace Estados Unidos y que tienen a Cuba como la tienen. Y claro, la carta mágica de los Estados Unidos es, ah, sí, no, no sigue mis órdenes, bloqueo, 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 bloqueo. Y en algún momento el resto del mundo se va a amputar por esa política y va a terminar haciéndole la guerra a los Estados Unidos. Porque es que ellos piensan que tienen todo. Ah, sí, bloqueo, bloqueo. Todo es bloqueo. Trataron de hacerle eso a Rusia y se dieron cuenta de que Rusia no se iba a dejar. Y bueno, ahí con ellos no pudieron. Pero el resto, sí, que como se tiene a los del norte como estrella, sí, miras hacia el norte, a la estrella polar. Entonces todo lo que diga Estados Unidos, así esté mal, así no esté de acuerdo a la política internacional, sino que es una orden de los Estados Unidos, entonces hay que acatarla porque sí. Ah, sí, sí, es que lo dice, no, es que lo dice los Estados Unidos, sí, sí, o sea, y no tienen huevo. semana dijo, los aranceles del 25% se elevarán al 50%, nefasto para la economía colombiana. La prohibición de viaje y revocación. Esa es otra cosa. Yo no digo que no se tengan relaciones comerciales con Estados Unidos. Hay que tener relaciones comerciales con Estados Unidos al igual que con cualquier otro país del mundo. Hay que tener relaciones comerciales. El tema es que, claro, las decisiones de Petro afectan a la economía colombiana porque, o sea, es que incluso habría que ver esto con pinzas, habría que ver esto con pinzas. Oiga, si las relaciones con Estados Unidos son tan importantes porque es el primer socio, es el socio comercial más importante que tiene Colombia, supongamos, no sé si sea de esa manera. ¿Eso no sería una ventaja si peleamos con los Estados Unidos? Entonces, si uno se da cuenta de eso, pues uno empieza a decir, oiga, sí, ¿no? Pilas con esa relación con los Estados Unidos y busquemos otro tipo de relaciones con otros países para que en el caso hipotético de que suceda algo con los Estados Unidos no pegue tan duro a la economía colombiana. Pero claro, como Estados Unidos tiene miras en Latinoamérica y, y es Estados Unidos América para los Estados Unidos, entonces claro. Sí, no nos permite tampoco comercializar con otros países porque pues se le acaba el negocio a los Estados Unidos. Eso tampoco sería un tema que tendríamos que empezar a evaluar desde ahora.
Porque claro, llega al poder un tipo que prácticamente piensa que con el bolígrafo y bueno, ahora se hacen las cosas así porque yo digo, ¿sí? Y se pasa por encima toda la política, se pasa por encima cualquier cosa porque él es el presidente de los Estados Unidos. Y entonces a comer mierda al resto del mundo. Y por personajes como este, entonces termina uno diciendo, oiga, sí, qué hijo de puta es ese Gustavo Petro, ¿no? Nefasto Gustavo Petro porque nos jodió la economía. Y no nos damos cuenta de que el que está allá en el norte, el que está allá en los Estados Unidos, porque no le gusta cómo se está manejando Latinoamérica, porque se quita de sus intereses, porque Latinoamérica está diciendo, oiga, usted no. Entonces, entonces termina generando odios a los presidentes que fueron electos democráticamente simplemente porque al huevón de arriba no le gustó. O sea, es enfermizo. Inmediata de visas a los funcionarios del gobierno colombiano y a todos sus aliados y partidarios, también fue anunciado por Trump. Además de sanciones de visa a todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano. Inspecciones reforzadas de aduanas y protección fronteriza de todos los nacionales y cargas colombianas por razones, según él, de seguridad nacional. Y aseguró que se impondrán sanciones bancarias, financieras y de tesorería en su totalidad. Una tragedia, un escándalo. Claro, es una tragedia, pero el problema es de Gustavo Petro que no se sometió a lo que dijo Donald Trump. Sí, o sea, el problema no es este man que está dando órdenes así porque se le da la gana, sino que el problema es del presidente que no se arrodilló. Tiene Estas huevo. medidas son solo el comienzo, dijo Trump. Gustavo Petro no midió las consecuencias. ¿Sí? Gustavo Petro tiene que medir las consecuencias porque es que porque es que no está de acuerdo con el presidente. O sea, es una relación de sumisión, es una relación de, venga, yo me limpio un poco las rodillas, señor Trump, y me le agacho y qué pena con usted, porque es que tiene huevo, ¿sí? O sea, tiene huevo. Pero eso no es problema de este personaje. Ese no es problema de este personaje. Ese no es problema de este personaje. Ese es un problema de Colombia y de la relación desigual que se ha mantenido con los Estados Unidos históricamente. Ese es un problema de los colombianos. Me atrevería yo a decir que de muchos latinoamericanos. Argentina la está pasando re mal y Argentina está teniendo a un arrodillado en el poder que es el Milei, orgulloso porque va a la, a la posesión del presidente Donald Trump, orgulloso, y sí, a limpiarse las rodillas para empezar a arrodillar a Argentina. ¿Qué carajos está pasando? Él y sus asesores no están entendiendo a Donald Trump. No le van a poder dar tres vueltas como lo hacían con los asesores de Joe Biden. Esta es una grave consecuencia, repito, para los 50 millones de colombianos por la irresponsabilidad de Petro, que habla fácil y además de rodillas con los criminales, pero no con el Él está hablando de rodillas. Esta vieja está hablando de rodillas. gobierno de Estados Unidos y su presidente Donald Trump. Ese país ha sido un aliado histórico y fundamental para Colombia. Cosa que es cierta, pero lo que digo, la relación no es igualitaria. Sí, o sea, yo en mi búsqueda de la historia de Colombia y demás, en un librazo que tengo aquí, que es el informe de la Comisión de la Verdad, que lo estoy leyendo en vivo y en directo aquí en Twitch. El tema es que Estados Unidos, o sea, no puedo negarlo, a Panamá le fue mejor separándose de Colombia, porque Colombia tiene un problema bastante grande y es que Colombia está muy centralizada y ha dejado
de lado a el resto del país. Tanto así que tenemos conflictos en todas las periferias del país, tenemos grupos armados y grupos guerrilleros en todos los rincones del país donde no llega el Estado y donde no llega ningún servicio del Estado. Y ese es un problema histórico de Colombia. Estados Unidos se metió en el canal de Panamá no para independizar a los panameños, no para construir el canal y dárselo a los panameños. Originalmente ese no era el tratado. La cuestión era adueñarse de ese canal interoceánico para poder ser mucho más, o sea, para poder tener el control de todo lo que cruzara por ese canal. Y claro, lo hizo el canal de Panamá, hicieron el canal de Panamá, hablaron de la independencia de la independencia de Colombia para tener más mejor control del canal de Panamá. Y las relaciones con los Estados Unidos se fragmentaron en ese momento. Pero luego llegaron otros expresidentes que dijeron, oiga, no, como que, bueno, ¿qué pasó? Que pasó la danza de los millones, pasó la danza de los millones y los ricos se feriaron esa plata que llegó de los Estados Unidos, que Estados Unidos indemnizó a Colombia y empezó esa relación de sumisión con los Estados Unidos. Yo no digo, no se tengan relaciones con los Estados Unidos. O sea, es necesario, es un buen socio comercial. O sea, muchas familias colombianas dependen de las relaciones comerciales. Yo no digo que no exista apoyo de los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. Es necesario para los dos países. Necesario tanto para ellos, para que dejen de meterse cuanta basura encuentran y para nosotros de dejar de matarnos por el comercio ilegal de drogas. Yo no digo que no se necesiten esas relaciones con esos países, pero el tema es que no, o sea, el tema es que llega este personaje, crecido él, con su bailecito estúpido, y entonces llega este personaje y entonces ahora todos a arrodillársele porque él es Donald Trump. Carajo, ese man es un presidente de un país y como presidente hay que tenerle respeto, porque pues es el representante electo de todos los norteamericanos, de todos los estadounidenses, perdón. Eh, pero ya, sí, o sea, tampoco. Pero bueno, el problema es, no sé si ver Ya todos los Estados videos Unidos había anunciado la suspensión de la ayuda económica para nuestro país en la lucha antidrogas y demás. y el problema es que esa ayuda económica que da Estados Unidos, claro, nos conviene por el tema económico, por el tema del dinero, pero eso no es gratis. Eso no es gratis. Y ese es el problema. Que finalmente, si Colombia empieza a hacerle tate quieto a Estados Unidos, entonces toca esperar. No, pero es que nosotros hemos ayudado en esto, hemos ayudado en aquello, hemos ayudado en aquello, ¿sí? Y claro, sí, por eso son importantes las relaciones con los Estados Unidos, pero no con su misión. Sí, ustedes nos han ayudado en esto, pero porque para ustedes también es un problema el narcotráfico. Eso no es gratuito tampoco. Y el tema es que hay que mejorar las relaciones con los Estados Unidos, pero en igualdad. Pero claro, existen personajes como este que incluso, no sé si ya se lanzó a la presidencia de Colombia y hay una alta probabilidad de que llegue a la presidencia y sea la siguiente en arrodillarse a Donald Trump. Eh, bueno, esperemos que no. Más, con consecuencias también devastadoras. Ahora, todo su gobierno quedó tachado como los peores del mundo, el gobierno Petro.
También está en riesgo la visa de los colombianos que ¿Por qué los peores del mundo? ¿Por qué no se le arrodilló? O sea, ¿por qué los peores del mundo? Claro, ahí se muestra todo el odio que le tiene prácticamente a la izquierda bueno, viven, estudian, trabajan o van de turismo a Estados Unidos. Una verdadera irresponsabilidad. Todos los negocios quedaron en vilo. Pero a Petro, el dictador Maduro, sí le encanta. Y le anda suavecito y habla con él a la hora que sea, aun cuando sabe todo lo que sabe sobre él. lo que decía yo ahorita, sí, o sea, ¿de qué nos sirve pelearnos ahorita con Maduro? Con la lucha que tenemos ahorita con el Catatumbo. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve decirle a Maduro, hey, dictador, hey, yo no sé qué tal, tal, cuando tenemos una lucha con los grupos guerrilleros? Se cortan relaciones y al cortarse relaciones con eso, pues los helenos, como no tienen, sí, pasan la frontera fácil y demás. Y ya, les están dando bala en Colombia, pasamos la frontera y ahí no nos dan bala. Y ya. Pero claro, meter cizaña ahí, meter cizaña es que el dictador de sí. Hay cosas muy cuestionables en la posesión de Maduro en Venezuela. Hay muchas cosas cuestionables y el país de Venezuela tiene que resolver ese problema. Pero legítima o ilegítimamente, este tipo es el presidente de Venezuela. Y digo legítima y legítimamente sin conocer cuál es la percepción de los venezolanos. Hay mucho venezolano afuera del país que reniega de eso, pero hay mucho venezolano dentro del país que a, eh, apoya a Maduro. O sea, habría que ir a Venezuela y mirar cómo es el país de Venezuela para empezar a hablar de, uy, si es un dictador y tienen la mala a los venezolanos o qué. Sí. Pero más allá no podemos hablar de Venezuela. Petro está actuando para sus bases. Petro allí está fuerte. Y con estas acciones radicales se fortalecerá más. Alerta. Es hora de que los colombianos se pronuncien y no permitan que las acciones de un personaje narciso como él destruyan esta relación histórica con nuestro aliado más importante en el mundo. Petro se ¿No es problemático eso? Si llega al poder alguien que no está de acuerdo con la política colombiana, tenemos que cambiar la política colombiana porque es que no. A Donald Trump no le sirve. Eso es arrodillarse. Y claro, aquí hace su propaganda presidencial, ¿no? Ojo con el 26, ¿no? Pilas con el 26, porque es que el 26 yo voy a llegar al poder y me voy a arrodillar, ¿sí? Y necesito llegar al poder para arrodillarme. copia de Chávez y de Maduro. Y nuestro pueblo pagará caro por estos errores de cálculo. Y peor aún por manejar la diplomacia con rabia y emoción. Ya no escuchemos más a esta personaje, ahora escuchemos a este. La retaliación del presidente Donald Trump contra la decisión absurda de Gustavo Petro de no aceptar el aterrizaje de repatriación de migrantes ilegales va a traer como consecuencia la ruina de Colombia, porque Gustavo Petro desconoce que en el derecho internacional existe la soberanía, la autonomía y los límites que se ejercen en la frontera. A la mierda la soberanía, a la mierda los Trump y sí a los límites, ¿no? Estados Unidos está poniendo límites, entonces hay que acatar los límites. Pero a la mierda la soberanía, ¿no? Frontera, la impenetrabilidad del territorio. Él cree que el mundo es anarquía como su cabeza,
pues ahí tenemos los colombianos, nos va a quebrar. Pero Colombia, el pueblo, la gente de Colombia es superior a este gobierno nefasto y hay que restablecer las relaciones, hay que hablar con Marco Rubio, hay que hablar con todos los congresistas amigos para pedirle a Estados Unidos que Pedirle a Estados Unidos, ¿no? Para arrodillarnos nuevamente. Voy a quitar esto ya porque ya lo vi. reconsidere que Colombia está con los principios y valores de la libertad. Principios y valores de la libertad, de libertad. O sea, estamos hablando de libertad. Ay, güey, puta. Este mal. Tiempos que desafía a Trump. No, esto es muy berraco. No sé a quién se le puede ocurrir que un drogadicto iba a gobernar bien este país. Un tipo que además se le potenció la droga en los últimos tiempos, que desafía a Trump pensando que es Biden y que puede pasar por encima de él a altas horas de la madrugada. Apenas hace días mandó a su ministro de Defensa a reunirse con Vladimir Padrino, un tipo sobre el cual pesa una orden de captura en los Estados Unidos, una recompensa de 15 millones de dólares. Ojalá los platos rotos los pagaran los que apoyan a Petro. Ojalá fuera así, pero tristemente la vamos a pagar todos los colombianos por ese tema de los aranceles. En estos momentos hay que pensar en soluciones. Ojalá se arme una comisión de colombianos connotados, de personas como Vicky Dávila, que tiene una gran relación con Marco Rubio, de Álvaro Uribe, de Iván Duque, de los alcaldes. Esa propuesta de Fico es interesante. ¿Y qué Esa propuesta de Fico es interesante. Ahorita vamos a ver la propuesta de Fico interesante. Llevemos una comisión de, ahorita leo tu comentario, llevemos una comisión de personas notables, personas que se arrodillen a Estados Unidos y restablezcan las relaciones desiguales que han existido entre los Estados Unidos y esto. Este es otro personaje de derecha, ¿no? Como dije, solo subí la personajes de derecha, pero bueno, puedes hablar otro día sobre el tren de Araguas que Estados Unidos lo sacó del país y no se sabe qué país aceptará a estos venezolanos. ¿Quién sabe más de ese tema? Quisiera saber más de ese tema. Ese tema del tren de Veraguas, bueno, no solo es una problemática de Estados Unidos, porque hasta donde tengo entendido el tren de Araguas, parte del tren de Araguas estaba acá en Colombia o está en Colombia extorsionando y generando, sí, ese es un problema también de la migración de la migración de la delincuencia de algunos países, ¿no? Claro, hay una cosa y es que el tema es que el problema de los migrantes es que muchas personas se van con la intención de mejorar su calidad de vida, pero otras personas también se van con el problema, con la intención de generar crimen en otros lugares del país. Esto del tren de Araguas es como, también puede llegar a ser, es igual al problema que se tiene con el tema del narcotráfico, ¿sí? Latinoamérica y diría yo Colombia, México y otros países que no sé actualmente quiénes sean, pero tienen un problema grandísimo con el narcotráfico. Y el problema de, de esto es que las, esa problemática del, del narcotráfico, de los delincuentes como el Tren de Aragua y otras cosas, el problema es que personas como Donald Trump se abanderan de esas problemáticas para tomar ese tipo de decisiones, pasando por encima todas aquellas personas que legalmente han llegado a los Estados Unidos, que legalmente han hecho vida en Estados Unidos. Y claro, se justifica en, mire lo que está haciendo el tren de Araguas, mire lo que está haciendo el narcotráfico, ¿no? Y el problema siempre va a ser en el territorio nuestro. Sí, el problema va a ser, por ejemplo, el problema del narcotráfico.
Se lucha contra el narcotráfico lanzando químicos en las selvas o en las montañas colombianas, químico que afecta a los campesinos, que afecta a las personas que viven en esos territorios. Pero pues en Estados Unidos, primero sigue llegando la coca y segundo, no hay esas afectaciones porque ellos sí no fumigan allá sus cultivos con esos químicos porque son cancerígenos. El problema es que los colombianos tienen que matarse para solucionar el problema de los consumidores de Estados Unidos, pero Estados Unidos no hace políticas ni hace nada con respecto a su problema de drogadicción. Porque, pues claro, el hecho de que siga existiendo un mercado ilegal y que siga fortalecido el narcotráfico es porque existe un comprador de esa droga que necesita, que depende de esa droga para vivir. Y los estadounidenses, muchos de ellos, tienen un problema de drogadicción que creería yo que ahorita actualmente el problema de la cocaína va a ser cada vez menor y el problema del fentanilo y de otras drogas sintéticas va a ser una problemática mucho mayor para los Estados Unidos. Publiqué esto porque, claro, se muestra a Petro como el perrito de Maduro, ¿sí? Sí, o sea, eh, siempre caricaturizando esta gente de derecha las relaciones con los países latinoamericanos, ¿no? Claro, a Donald Trump, a estas personas les conviene mucho que nos que nos peleemos entre nosotros. Las peleas entre Nicolás Maduro y entre Colombia o los países socialistas y los países capitalistas de Latinoamérica. Y bueno, esto me pareció interesante. Los líderes políticos internacionales expresan su solidaridad con... Sí, pero pues lo publica RTBC, entonces no sé qué tan... también hay que... Cuando no cambias el chip de guerrillero y en vez de negociar quieres imponer tus ideas socialistas y violentas a Donald Trump y a Estados Unidos, el presidente y el país más poderoso del mundo. Eso también es cuestionable, sí, o sea, que Donald Trump tenga un poderío militar, económico y demás, o sea, que los Estados Unidos lo tengan, eso no quiere decir que existan otras superpotencias en el mundo. El problema es que, claro, con esa mira de la estrella del norte, de que el país más poderoso del mundo, estos manes viven inflados y gorditos. Inflados, uy, sí, es que somos el país más poderoso del mundo. América para los americanos y nosotros, sí, nosotros ganamos la Segunda Guerra Mundial, cosa que es falso porque quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron los rusos, la Unión Soviética. Ellos fueron aliados, pero pues quienes finalmente ganaron la guerra fueron los rusos. Pero ellos se crecen con esa vaina. No hablan de la guerra de Vietnam porque en la guerra de Vietnam no les pasó nada. No hablan, no les pasó nada, no, sino que la perdieron. No hablan de su invasión a Irak, ni su invasión a Siria, ni su invasión a Afganistán, porque en Afganistán también lo sacaron. Y bueno, si el país poderoso del mundo simplemente por estar metido en todo conflicto bélico. Se demoraron 24 horas en mostrarle los dientes a Trump. Lo recibieron diciéndoles nazis, mientras a Maduro todo se le permitieron y justificaron hasta nos cuentan que la hiperinflación venezolana no es obra o fruto del chavismo. Sí, o sea, más pelea con los venezolanos. En realidad, o sea,
pensando en lo que está sucediendo en el Catatumbo, ¿nos conviene romper relaciones con Venezuela? Yo creería que no. No nos conviene romper relaciones con Venezuela en este momento, donde la población del Catatumbo se ve afectada tanto por las guerrillas en este momento. Llevo años advirtiendo que Petro es un peligro para Colombia. Su responsabilidad hoy amenaza las relaciones con Estados Unidos y el bienestar de los colombianos. Espero que Petro se llame a conciencia, ¿no? O sea, a conciencia y rectifique, ¿no? O sea, vuelve y juega. Colombia tiene que rectificar que le envíen a migrantes que fueron, o sea, que fueron deportados sin, o sea, simplemente porque le dio la gana a este tipo y no llevaron un proceso legítimo. Primero. Segundo, que los lleven esposados y amarrados como si fueran criminales. El tipo tomara decisiones de quitar las visas porque le da la hijo de pucha gana pasando por encima cualquier tipo de política. Pero quien tiene que rectificar es Colombia. Arrodíllesele a Estados Unidos y dígale, ay, qué pena, es que sí. Las relaciones con Biden no eran de arrodillado. Las relaciones con Joe Biden eran relaciones, pienso yo vuelvo y reitero, yo no sé mucho de política, pero el tema, o sea, no sé mucho de cómo fue la relación con Joe Biden específicamente, pero el tema es, bueno, ahí también esta vieja también habló, esto, bueno, nos arrodillamos ante Maduro, pero no ante Trump, porque tenemos dignidad, ¿sí? O sea, ¿qué está queriendo decir? Tenemos que arrodillarnos frente a Trump por tener dignidad. Y la misma lucha con Maduro. Nos conviene en realidad en este momento que está sucediendo todo el problema en el Catatumbo. Propongo una delegación de alcaldes, lo que decía el otro, viajar a Washington y arrodillarnos y pedirle perdón sí, o sea, y esto lo publicó Vicky Dávila hoy, creo. Una especie de... Hola, Gustavo Petro terminó aceptando todos los términos y condiciones del presidente Trump. Le debe quedar entonces una lección. Aquí en Colombia se acostumbró a maltratar en X a todo el que piensa distinto porque siente que tiene el poder, una especie de supremacía. Petro pensó que con Trump era igual, pero él lo puso en su sitio muy rápido, en solo horas, lo ajustó y Petro tuvo que recular. La crisis de ayer con Estados Unidos. Sí, o sea, ¿quién es Donald Trump para ajustar, según las palabras de esta persona, para ajustar al presidente electo democráticamente de Colombia? ¿Quién es superior Donald Trump? Y aquí empezaríamos a hablar, claro, si tomamos que somos un país en vías de desarrollo y no un país desarrollado, entonces, claro, estamos en desventaja. Si tomamos que Estados Unidos es un país de primer mundo y nosotros somos un país de tercer mundo, estamos también en desventaja. Pero igual como en Estados Unidos, Donald Trump fue elegido democráticamente. En Colombia también, bajo elecciones democráticas, se eligió al presidente Gustavo Petro. Y es mucho más importante para nosotros Gustavo Petro por ser el presidente de Colombia que lo que tenga que decir o lo que tenga que hacer Donald Trump. Claro, las relaciones comerciales que tenemos con Estados Unidos
estaban en riesgo y era necesario bajarle en cierto sentido los humos a los dos, porque claro, este tipo puede lanzar sanciones, puede lanzar bloqueos, puede hacer un pocotón de cosas y nos jode la economía, nos jode como país. ¿Por qué? Porque tenemos la idea de que ellos son la superpotencia mundial. Por eso digo, si la relación con Estados Unidos es tan importante, al ser la única, muy importante, o sea, la única relación comercial de importancia que tenemos un problema como país. Al no tener relaciones, eh, otro tipo de relaciones con otro tipo de países que, que ajusten ese desnivel que se puede dar si a este tipo le da por hacer cualquier cosa. Estamos en sus manos, ¿sí? O sea, estamos en las manos de ellos. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Arrodillarnos para que no nos joda tampoco. Entonces habría que pensar, hey, ¿cómo están las relaciones internacionales con los demás países? ¿Cómo generamos nuevos aliados o buscamos alianzas con otros países y que no sea solo Estados Unidos? Cosa de que si las relaciones con Estados Unidos se deterioran, tengamos otras vías de acceso para poder sostener la economía y sostener a las personas. Estados Unidos no tiene que seguir siendo la estrella polar, pero no, eso, claro, eso no le conviene a los Estados Unidos. Si yo tuviese el alcance de, no sé, de algún medio de comunicación, claro, ya hace rato me habrían llamado. Oiga, bájale un poquito a tus intenciones, ¿no? Que nos jodes el negocio, porque eso es prácticamente un negocio que tienen los Estados Unidos en Latinoamérica. América para los Estados Unidos. No América para los americanos, sino América para los Estados Unidos. Y tampoco. Que se desató y escaló por culpa de Petro y sus trinos no tenía definitivamente por qué ocurrir. Por culpa de Petro y sus trinos, sí, sigue siendo la culpa de Petro. Sí, o sea, Donald Trump no hizo nada. Petro terminó bajando la cabeza ante Trump, aunque no lo acepte. Era de esperarse. Ni Petro ni Colombia resistían semejantes sanciones de Washington. Por eso, si no resistimos esas sanciones de Washington, tendríamos que empezar a pensar qué es lo que pasa con esas relaciones con Washington, qué es lo que pasa con esas relaciones con Estados Unidos, para que si se deteriora la relación con estos Estados Unidos, no nos veamos tan afectados. Habría que pensar eso y no habría que pensar en tenemos que arrodillarnos a los Estados Unidos, ¿sí? Como este personaje. Pero bueno, creo que ya, falta la otra posición. Democrática. Colombia y América Latina se respetan, somos naciones democráticas, gobiernos electos con el voto popular y por la voluntad popular de millones y planteamos relaciones horizontales, jamás de subordinación, siempre de respeto y de mutua cooperación. Colombia además es una nación soberana y un pueblo orgulloso de sí mismo. El presidente Donald Trump lleva 7 días al frente de la nación norteamericana. En estos 7 días ha amenazado con robarse Groenlandia, ha amenazado a México, ha amenazado con apoderarse del Canal de Panamá, ha cazado a los compatriotas de todas las naciones latinoamericanas y no escucho reflexiones críticas en relación con lo que supone esa nueva mirada en la política internacional
con América Latina, que nos vuelve a mirar como si fuéramos el patio trasero. El extremista resulta ser Gustavo Petro por el simple hecho de exigir un protocolo y un trato digno para sus connacionales. Cosa de la cual estoy completamente de acuerdo. Sí, o sea, el tema es, hablemos, o sea, listo, quiere devolver a los migrantes, pues devuélvalos dignamente, ¿sí? Pero no, sí, o sea, tiene que ser a las patadas y tal, ¿sí? El patio trasero, ¿sí? Yo voto las cosas como se me da la gana y esto me pertenece, como si esto le perteneciera. Bueno, creo que no es nada más por mi parte. Voy a suspender acá. Esto lo voy a subir tal y como lo dije al principio al canal de YouTube de Science para dejarlo ahí, ¿no? Claro, la política colombiana, la política internacional es mucho más compleja de lo que pueda yo decir en este espacio, ¿no? Yo no soy un analista político, yo no soy una persona que haya estudiado este tema a profundidad y demás. Me pareció en un inicio que esa pelea de egos que tuvieron estos dos presidentes iba a afectar a los dos países. Claro, uno de esos países se iba a ver mucho más perjudicado que el otro, pero fue todo un pretexto también escuchar y ver algunos de estos videos y plantearnos la pregunta de, oye, ¿cómo estamos viendo las relaciones con los Estados Unidos? ¿Son relaciones igualitarias? ¿Son relaciones horizontales? ¿O son relaciones de sumisión? ¿Son relaciones de personas de una nación arrodillada a lo que dictamine y lo que diga otra nación? Donald Trump amenazó con meterse en Panamá, con meterse en México, con meterse en Groenlandia, con tratar de manera irregular a los migrantes colombianos. Y el tema es que vemos en estos políticos colombianos o en estas personas, vemos que el problema es de los colombianos, que el problema es de Colombia, que el problema es del país, que el problema es que no tenemos unas relaciones de sumisión con Estados Unidos, pero supuestamente tenemos una relación de sumisión con Maduro, que tenemos una relación con Maduro, pero no tenemos una relación con Estados Unidos. Sí, el problema es nuestro porque no recibimos así como nos trajeron amarrados y encarcelados a los migrantes colombianos. Claro, la política es mucho más compleja. El tema de la migración ilegal es un problema grande. El tema del narcotráfico es un problema grande. El tema el tema, varios temas son complejos y difíciles de tratar. Pero la cuestión es que se debe tratar con debates, se debe tratar con políticas de altura y no simplemente porque a este personaje se le dio la gana de hacer a última hora firmar una vaina y que el resto del país acatara esas órdenes y que los otros países también corrieran ay, espere, sí, sí, ya se lo recibimos, ¿no? Sí, no, hay que generar acuerdos, hay que pensar muy bien en esas relaciones internacionales que tenemos con los otros países
hay que buscar nuevos aliados y bueno, sí, o sea, y el problema es dejar de creerle a todos estos políticos en que la mejor opción que tenemos es dividirnos como nación, seguir pensando en izquierdas y derechas. Creería yo que en este preciso momento, en el momento en el que se generó toda esa discusión entre los dos presidentes, deberíamos estar los colombianos en apoyo al presidente de la República de Colombia, porque es el presidente, es nuestro presidente, y no en una relación de sumisión, eh, mirando al norte, sí, mirando a Estados Unidos y pidiendo que vaya una delegación de personas influyentes e importantes de Colombia a rogarle al presidente Donald Trump que los colombianos no somos así. Eh, sí, que los colombianos no tenemos autonomía, sí, que los colombianos no tenemos dignidad. Eh, Simplemente somos arrodillados. Creo que esa no es la vía. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias a Dato Pop Taxio, no sé, bueno, muchísimas gracias por pasar por el canal y comentar y bueno, esto queda como lección y pues adelante, voy a desconectarme y me vuelvo a conectar para empezar a seguir con la lectura, para seguir con la lectura del informe de la Comisión de la Verdad, pero eso será en contados instantes. Gracias por verme, muchísimas gracias, nos vemos pronto.